Bueno, Yo no llegué a leer, no llegué a ver los videos, pero leí un poco los apuntes, que eso hago cuando no tengo mucho tiempo para ver los videos. bien. Los apuntes son los apuntes teóricos tipeados, o sea, no las hojas usadas en la teórica, mis garabatos, ¿no? O sea, no. No, no, las hojas usadas en la teórica, a eso me refiero. Ah, mis garabatos, bien. Bueno, entonces, hoy vamos a empezar con eso, o sea, vamos a empezar con superficies parametrizadas. Es un tema importante, muy importante, porque prácticamente es como la parametrización de curvas. Si uno no puede parametrizar una superficie, hay ciertos ejercicios que no puede ni empezar a hacerlo. Entonces está bueno tener una buena idea de esto y manejar esto de parametrizar curvas. Y la idea efectivamente es muy similar. O sea, de hecho, muchas veces uno ya ha visto superficies en materias anteriores inclusive. O sea, por ejemplo, uno cuando dice, bueno, tengo una función f de R2 en R, y entonces dibujo su gráfico, supónganse que el dominio sea un rectangulito acá, y tiene ahí su gráfico. Y uno a esto a veces lo llama superficie. O sea, cualquier cosa planita en R3, eventualmente deformada, es lo que uno entiende que es una superficie. Este es un ejemplo. O sea, es una superficie, son estos puntitos. ¿Cómo uno los describe? Bueno, son los puntitos que, si uno tiene xy acá, le agrega un valor más, que es xy f de xy. Estos son los puntos que técnicamente son el gráfico de la función f. O sea, si yo tengo una función de R2 a R, uno le llama gráfico a lo que a veces uno le llamaría dibujo, pero yo creo que ya lo he dicho, inclusive con funciones de una variable, cuando uno arma esto así, los puntos de este tipo, esto es, por definición, el gráfico de la función f, con xy en el dominio. Entonces, ¿qué viene de nuevo acá? Bueno, nosotros vamos a permitir, de la misma forma como antes nosotros agarrábamos y en vez de escribir curvas solo dadas por el gráfico de una función entre A y B, que también le llamábamos curva a esto, y empezamos a describir curvas de cualquier tipo, así. ¿Cómo pasábamos de esto a esto? Bueno, era como que al intervalo AB lo poníamos afuera, y pensábamos que la función iba de ahí a acá. Y entonces uno como que ganaba una variable, porque acá tenía t, y acá tenía alfa de t, que eran dos variables. Y acá en realidad uno tiene, eso suma 3, ¿no? Porque alfa de t era x de t y de t. Ahora, acá teníamos solo dos. Si esto era x o t, esto era f de x. O sea, acá hay dos variables, x e y. Acá tenemos t, x de t y de t. Entonces hay tres. Entonces con esto uno puede hacer más cosas. Y aparece todo lo que sabemos de orientación, vector tangente, que acá no hay. Me frenan porque estoy haciendo el recuerdito este para que se entienda, así que si no se entiende, me frenan. Bien, entonces, ¿qué viene en lo que sigue? Bueno, lo que sigue, por ejemplo, en este caso, sería como separar de vuelta, separar el dominio, lo pienso como en otro lado del dominio, en R2. Y de acá para allá va a haber una que le vamos a llamar con mayúscula, phi mayúscula. ¿Y a dónde va a ir? A R3. ¿Y a dónde va a parar? Y bueno, va a ir a parar acá, a la misma superficie. Lo único que lo vamos a pensar como separado. O sea, estas van a ser las variables x, y el puntito x, y, phi, lo va a mandar a, o sea, phi de x, y, que sería nuestro alfa de t, equivalente,
va a ser x, y, f de xy. ¿Está bien? Entonces, esto es en este caso. O sea, el caso que uno tiene más cerca, con intuición creada por estas cosas a las que uno llamaba superficie y que son superficie. Este phi, con ese criterio de ir de un pedazo, de algo plano acá, lo que hace esta phi, en vez de pensarla como gráfico de función, es agarrar este rectangulito o esta cosa plana, que está plana, la mete en R3, la mete acá, en R3, en otro lado, y la deforma un poquito. ¿Sí? Y entonces uno va a poder conseguir cosas mucho más interesantes que esta, que a cada xy había que asignarle una cosa, que a cada xy un único z, a cada xy un único z. Vamos a ver que vamos a hacer cosas mucho más poderosas que lo que uno consigue con el gráfico de una función. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, todo bien. Buenísimo. Entonces, en general, nuestras parametrizaciones van a ser phi de un dominio, que no tiene por qué ser un rectángulo tampoco, puede ser cualquier cosa, más o menos cualquier cosa de los dominios que hemos venido viendo entre dominio e integración. Todo esto está mejor explicado en la teórica. Yo estoy yendo a otra velocidad. Entonces, phi va a salir de un dominio de R3, de R2, de una cosa plana. Se mete en R3 y la imagen de phi, fíjense, phi agarra esto, si quieren agarra todos los puntos rojos de este plano y los mete en todos los puntos rojos de esto que está en R3. O sea, es algo que va a R2, R3. El gráfico de esta función estaría en R5. Pero claro, R5 no supera, nadie va a dibujar el gráfico ese. Acá. Phi va de acá a acá. La imagen de phi, que es phi de D, o sea, phi aplicado al conjunto D, esto va a ser, este conjunto es la superficie parametrizada o superficie. En general a phi le vamos a pedir que sea C1 y enseguida le vamos a pedir más. ¿No? Phi va a ser C1 en D. Entonces a esto será una parametrización. Llamaremos, o sea, a phi, una parametrización de S. Esta S. O sea que, y acá lo estoy escribiendo al revés, estoy agarrando como la phi y diciendo que es S, pero en general no tiene el problema al revés. Tengo la superficie y busca la phi, porque todo lo que va a salir después va a salir a partir de la phi. Hagamos urgente ejemplos. Entonces, ejemplos. Por ejemplo, el ejercicio 1.2 de la práctica. Dice, parametrice o encuentre una parametrización de la superficie definida por, y dice, si no copié mal, x más z igual a 2, con xz mayor o igual que 0, y entre menos 2 y 3. ¿Sí? O sea, da algo que está en R3 mediante ecuaciones e inecuaciones, y uno tiene que encontrar, a dibujar la superficie ayuda, siempre que sea posible, y uno tiene que después encontrar una phi que haga esto. Si fuera el gráfico de una función, ya tengo cuál es la phi. Agarra xy y manda xy a f de xy. Para eso también tengo que encontrar el dominio, etc. Entonces, miremos un poquito el dibujo de esto. ¿Qué es esto?
por ejemplo, porque estas son restricciones de las variables, no definen la superficie. Es un plano Sí, en XZ. claro. O sea, la superficie de la que estamos hablando, en principio está definida por una recta en el plano XZ. O sea, en XZ, esta recta pasa por X igual 2 y por Z, este es Z, Z igual 2. O sea, por ahí pasa esta recta. Y como no dice nada de Y, pero estamos en Z, en R3 quiero decir, esto es un plano. Así. Es un plano paralelo al eje Y. Después dice, X y Z son mayores o iguales que 0. O sea que, en principio, los semiejes negativo y positivo de esto no figuran. El Y sí puede llegar hasta menos 2. O sea que acá yo puedo seguir hasta menos 2. Y acá podría llegar hasta 3, constante. Fíjense que Y igual 3 es un plano también. Podríamos dibujarlo así. Esto sería Y igual a 3. Y si continuamos esto para allá, bueno, me quedó mal. Ah, esto está mal, disculpen. Porque acá está el 2. Entonces esto tiene que ser así. O sea que esto no va. Porque acá está X igual 2, ya acá esto se mete para abajo. ¿Se ve más o menos lo que hice? O sea, acá escribí el planito este sería Y igual menos 2. Menos 2. Es este. Y esto es Y igual 3. Y después acá también está así. De vuelta metí la pata acá. Porque yo pensé que había hecho el dibujo de una manera. Y es por acá. O sea, esto no es así. Bueno, de todo eso, que es medio que dibujé todo eso, dibujé esto, dibujé igual 3, igual menos 2, X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0, es para acá y para arriba. ¿Qué de todo eso sería la superficie? El plano inclinado, digamos, sería como si viéramos. Claro. O sea, este que cumple que X más Z es 2, o lo que es lo mismo, uno está más acostumbrado a despejar el Z, sería Z igual a 2 menos X. Es este, efectivamente. Esta es la superficie, porque todas las otras son restricciones, porque dice, el Y se tiene que mover entre esto y esto. X es mayor o igual que esto. O sea, yo dibujé Y igual menos 2, pero Y tiene que moverse entre menos 2 y 3. Y mayor o igual que menos 2, menor o igual que 3, pero en realidad es una condición de que se mueven en todos esos. Entonces, esta es la superficie de la que estamos hablando. Y estos son sus bordes. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, Bueno, profe. buenísimo. Fíjense que esto es el gráfico de una función, como esta que veíamos acá. Parece el dominio. Lo que pasa es que está en R3 el dominio, ¿no? El dominio, lo verde, que es la superficie, esta sería nuestra S, está en R3. Entonces yo, para buscar el dominio, tengo que buscar un dominio en R2 y, por ejemplo, para que sea el gráfico de una función como era esta, yo tengo que encontrar un dominio y encontrar de qué manera a los de acá le asigno esto. ¿Qué les parece? ¿Esta es una de estas? Que serían las más sencillas. Sí, profe. ¿Y cuál sería el dominio?
O sea, Los, ¿cuáles serían? ¿Cómo? los XY puede ser que están entre... ¿Quién me está hablando? Se entrecorta un poquito. Ah, soy Ángela, soy Sí. Marcela. Ah, pero no, se me cortó. ¿Qué decías? Ah, no sé si lo estoy viendo bien. En realidad lo estoy viendo como eh, los puntos XY debajo de la superficie. Claro, Debajo de esta S. la Claro. Y entonces, proyección. ¿cuáles serían? O sea, sería como la sombra perpendicular acá. Este parece no ser perpendicular, ¿no? Pero lamento mi dibujito. Tendría que ser más así, para ser más parecido. Y esto sería igual 3. Entonces esto lo podríamos borrar de vuelta. Pero efectivamente, es la sombra en el plano XY, ¿no? Y eso a veces va a ser así, y a veces nos va a convenir hacer la sombra, por ejemplo, acá en el IZ. No en este caso en el XZ, porque en el XZ la sombra esta da una línea, y entonces no podemos armar el gráfico de una función. Entonces, ¿cuál sería el dominio acá? El más sencillo. Si yo hago la proyección de todo lo verde en el XY, ¿qué me da? Y un rectángulo puede ser Queda un rectángulo, ¿y cuál sería el dominio? XY, ¿en qué rectángulo? los Y entre -2 y 3, ¿Sí? los X entre 0 y 2. Exactamente. Entonces los X son entre 0 y 2 y lo escribo así como un producto de rectángulos. -2 y 3. Esto es óptimo. O sea, conseguir dominios así está muy bueno. ¿Y cuál va a ser la phi de XY? O sea, yo tengo que asignarle al rectangulito este, que es como que ahora pasé al plano, que se mueve desde -2 a 3, y esto de 0 a 2, ese es nuestro rectangulito dominio, que acá sería, no lo dibujé, pero sería lo de abajo, no quiero rayar más. De ahí para allá va nuestra phi, y tenemos que conseguir describir esta especie de, sería como una plancha apoyada en una pared, una cosa así, ¿no? Esta es la S. Entonces yo voy de acá a acá. Entonces agarro un XY, de acá, coordenada X, coordenada Y, XY, y lo mando con phi de XY a un punto de acá. Entonces, ¿quién va a ser ese phi de XY? Y no es la que me da la superficie, o sea, X más Z igual a 2. ¿No es esa? ¿O tiene que tener los 3 componentes? Tiene que tener las tres componentes. Fíjate que acá cómo era. Ah, O entonces sea, es acá estaba X, ahí. X, y X más Z igual a 2. O no, o Z es igual a 2 Sí, menos X. claro. Como de acá, yo ahora tengo que escribir la Z, y la relación con Z tiene que ser, o sea, igual que cuando uno hacía cosas cuando uno escribía una curva alfa de t igual a, bueno, acá la única variable tenía que ser t. O sea, podría haber fórmulas raras de t, pero el parámetro que se movía, el único era t. Entonces yo no puedo poner x y z. Todo tiene que depender de x e y, si eso es lo que yo elegí como variable. Bueno, ¿qué va a ser la primera coordenada? X. La segunda, y. La tercera, no le puedo poner algo que lo saque afuera. Y como yo sé que los puntos que están acá verifican esto, porque eso era el plano, y yo quiero acá escribir z, es como vos dijiste. O sea, despejo z, y el z, pero dependiendo de x y, aunque y no me parezca, es 2 menos x. ¿Están de acuerdo? Sí, Es, profe. es como el gráfico este. Agarró un rectángulo, lo metió en R3, y moviendo x y en este dominio, describo exactamente esto. Exactamente esto.
¿Está bien? Bien. Profe, Sí, pero también puedo despejar X, ¿no? En vez de claro, Z, claro. Otra me queda forma, otra phi, ¿verdad? sí, sí, otra forma sería ponerle, eh, voy a decir despejar X, entonces ahora mi variable tiene Claro, que ser y 2 Z. menos Z. Claro, pero Claro, entonces 2 ahora menos mis variables son y Z. Entonces vos Y, Z. vas a necesitar una, vamos a poner otro nombre, psi de y Z, que sea, eh, en vez de X pongo, ¿cómo decías vos? 2 menos Z, Sí, coma. 2 menos Y, Z, coma, y, y, y acá qué pongo, coma, Z. Z, Z. claro. Y porque a veces me conviene esto, qué sé yo. Exactamente, eso sería como calcular la sombra del S en el plano IZ. Y entonces la sombra I o el dominio, yo I ya sabía que se movía entre menos 3 y 3, o sea, con IZ perteneciente a menos 2 3 por, y el Z también se mueve entre 0 y 2, pero no tendría por qué moverse en lo mismo que X, 0 2. ¿Están de acuerdo? O sea, acá este sería el X de IZ. Y ojo que en principio, por ahora no vamos a darle bolilla a eso, pero no va a terminar siendo lo mismo IZ que ZI. O sea, el orden de las variables va a ser importante, no por ahora, pero en un momento. O sea, en principio, si yo acá uso este orden, no sería la misma parametrización que si uso el orden ZI. Bien, entonces pasemos a una cosa más delicada. Por ejemplo, ejercicio 1, 4. Y acá, ¿qué es? Es las condiciones, dice parametrizar la curva definida por x cuadrado más y cuadrado igual 4, con y mayor o igual que 0, y z perteneciente al menos 1, 1. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, esto ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, estudiado cuando vimos curvas, cuando vimos regiones de R3. ¿Qué es esto? ¿Un cilindro? Claro, exactamente. Esto es un cilindro en R3. Si no tuviera la variable z, sería una circunferencia radio 2 centrada en el origen. Pero acá estamos en tres variables, o sea que si yo en principio quiero graficar la superficie que está describiendo esto, tendría que armarme una circunferencia de radio 2 acá. Eso es solo la circunferencia, no el disco. O sea, no está llena. Y entonces después, cuando uno, para cada uno de estos XY, elige cualquier Z, si lo cumple el XY, lo va a cumplir. O sea que el Z en principio está libre. Pero después me dicen para Z entre menos 1 y 1. Entonces, bueno, si acá está Z igual 1, es de ahí para abajo. Y si acá está Z igual menos 1, es de acá para arriba. Y entonces esto se va a cortar acá en una circunferencia. Eso esperaría yo. Y acá en otra circunferencia. Entonces, ¿cuál va a ser la superficie de la que me están hablando acá? Si tengo que graficarla. ¿Qué de todo lo que aparece acá es? Medio cilindro. Y Claro, es el cacho de cilindro, porque ahí es el igual. Estas son condiciones. Ah, medio cilindro, claro, me estaba olvidando de esta condición. No la puse todavía. Porque
si uno pone igual 0 sería un planito que está por acá. Esto sería I igual 0. Entonces eso va a cortar al cilindro por acá y en principio por acá. Bueno, no es muy feliz mi dibujo, pero lo cortará por acá. Y entonces dice I mayor o igual que 0. Entonces I mayor o igual que 0 es para allá. De acá de igual 0 para la derecha. Entonces ya acá es medio un lío lo que hice, pero si junto todas esas cosas, esas condiciones me dan como una especie de caño cortado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Más o menos así. Esto sería nuestra S. Acá en un momento perfora el piso y se manda hasta el -1, del Z -1, y acá hasta el Z igual 1. Bueno, eso sería el gráfico más o menos. Como le dije la otra vez, el GeoGebra no admite dibujar funciones con estas condiciones en el espacio. Sí lo admite en el plano. Así que lo que uno puede hacer con el GeoGebra es graficar el cilindro, el plano, el otro plano. Y si está muy perdido, ¿no? O sea, esa fórmula sí las respeta. Podemos, en estos minutitos que quedan, a ver si... Por ejemplo, acá... Bueno, acá tengo dibujado un cilindro. Después vemos cómo lo dibujamos. ¿Sí? Pero le puedo agregar el plano, ¿no? ¿Cuáles eran los planos importantes? A ver, el plano importante era Z igual 1. Ahí está. Otro plano importante era Z igual -1. No, ¿por qué otra vez? Z igual -1. Ah, acá... Vamos a ponerle... ¿Qué es eso? Digo. Cualquier cosa. Z entre... Y... ¿Qué más faltaba? Igual 0. Entonces, uno dice, a ver, el rojo este es el I positivo. O sea que este es el planito igual 0, acá se ve que lo he seleccionado. Entonces tenemos igual 0, Z igual 1, Z igual -1. Y como acá está I, que es el verde, mayor o igual que 0, es el medio cilindro que si uno lo mira arriba, es este pedacito. Fíjense, pero siempre entre 1 y -1. O sea, si uno está medio perdido, pone estas cosas y un poco le ayuda. ¿Puedo cerrar? Sí, profe, se entendía. Bien. Entonces, con todo eso, ¿cuál sería una manera buena de describir esto? Bueno, una manera sería, por ejemplo, dar vuelta a esto así y pensar que esto es el gráfico de una función de xz en y. ¿No? ¿Están de acuerdo? O sea, yo le doy un valor a xz y después lo mando al i que le toca. ¿Cómo? Bueno, ya vemos cómo. Agarro otro xz en este rectangulito que me da la sombra de ese medio caño y voy acá. Esa sería una forma. Pero hay otra también, que sería como sabiendo cuál es la curva esta, que nosotros sabíamos parametrizarla, sabíamos parametrizar estos xy. ¿Qué opinan? ¿Cómo parametrizo esta curva en xy? Me olvido que estoy en R3, que cumplen eso. Seno de tita, R coseno de tita.
Claro, estos tipos